Buenas tardes. Vamos a ser puntuales en comenzar, puesto que imagino que un tema como el que vamos a abordar esta tarde-noche pues se presta a muchas preguntas y muchas quizá dudas que podáis tener, y tenemos la oportunidad esta tarde de que doña Inma nos las pueda aclarar. Yo presento a Inma Canet, yo la conozco desde hace unos meses, está con nosotros, vive ya en Altea, pero su labor profesional, su trabajo profesional, ella es jurista, lo ha desarrollado en Madrid capital. Yo cuando la conocí fue de este modo, un día la vi en misa, le di la comunión, pero bueno, pues un turista más. A la semana siguiente, o no sé cuántos días, le volví a ver, y al tercero digo, esta no se me escapa, porque cuando yo veo que alguna persona viene habitualmente 2 o 3 veces, que no es feligresa, pues yo yo le llamo, yo dije, ahora pasarás a la sacristía que tenemos que hablar, sin saber quién era. Bueno, y entró y oye, pues bienvenida, aquí estamos, soy tu cura, tal. Y a los pocos meses, cuando yo me voy enterando de su trabajo profesional que había ejercido en Madrid. Y poco a poco pues yo le voy explotando, le voy diciendo, te necesito, la parroquia te necesita. Y por eso está aquí esta tarde con nosotros. El tema que va a desarrollar es testamento y herencia. Testamento y herencia. Sin más, yo os dejo con doña Inma Canet y espero que sea una charla pues muy rica en contenido y que todos los que estáis aquí o estamos aquí esta tarde podamos salir más enriquecidos que hemos entrado. Muchas gracias y vamos a ver qué sale. Gracias. Buenas tardes a todos y quiero dar las gracias por haber venido a la convocatoria, por estar aquí. Veo muchas caras conocidas, otras no tanto, quizá porque llevo poco tiempo en este pueblo, pero bueno, en cualquier caso agradezco muchísimo que estéis aquí. Gracias de nuevo. Vamos a abordar el tema del testamento y la herencia, que es un tema que nos puede preocupar a más de uno. Y no es realmente que nos preocupe porque ya hemos cumplido una edad y estamos en el trayecto de vida que parece que podemos necesitar tener claro hecho este testamento. No es exactamente eso, pero sí que tenemos que tomar la decisión que qué hacer con nuestros bienes. Esto es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Bien, en este sentido vamos a abordar el tema desde un punto de vista del derecho común, regulado por el Código Civil. La ley nos ofrece un abanico de herramientas que nos permite afrontar con éxito la planificación de nuestros bienes de cara a los herederos. Por lo tanto, el testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o bien parte de ellos. El testamento es un acto personalísimo y no podrá realizarse en todo ni en parte al arbitrio de un tercero, ni a expensas de un mandatario. Sin embargo, el testador sí puede encomendar a un tercero la distribución de sus bienes. Para ello hay 3 tipos de testamento. 1, el testamento oleógrafo, que se llama así aquel testamento que está hecho de puño y letra y que cumple una serie de requisitos que marca la ley. Más fuerte, ¿queréis que hable más fuerte? Espera. Vale, gracias. ¿Ahora se oye mejor? Vale, perfecto. Perfecto. Bien, estaba diciendo que hay 3 tipos de testamento. El testamento oleógrafo es aquel que se escribe de puño y letra, pero tiene que reunir una serie de requisitos que dice la ley, como que esté bien escrito, que se pueda reconocer más tarde que quien lo escribe es el testador y, por otra parte, que no haya rasguños ni tachaduras en este papel, que sería el testamento. Y, bueno, es un poco complejo, pero en caso de necesidad se puede hacer, con 3 testigos que no tengan nada que ver con la herencia. Luego está el testamento cerrado, que también se suele hacer
sobre todo en grandes fortunas, suele hacerse este tipo de testamento cerrado, que solamente el testador lo que hace es que pone sus voluntades en un documento cerrado y se abre el día de su fallecimiento. Pero este no es el más habitual. El más habitual es el testamento que se llama abierto. El testamento abierto se hace siempre ante notario y puede tener un coste muy barato para lo que significa después todo el proceso. Puede costar entre 35 o 36 euros a unos 60 euros en función de la complejidad del testamento, de cuántas hojas escriban en el testamento, etcétera, etcétera. Pero es el más sencillo, el más económico y el que evita muchísimos problemas. Antes que nada quiero aclarar que voy a hablar en varias ocasiones, voy a utilizar la palabra testador, por si alguien, supongo que no, pero puede que haber alguna persona que testador no sepa qué es. El testador es la persona que hace el testamento y entonces constantemente estaremos mencionando el testador. Era una sencilla aclaración. Bien, dicho esto, nos planteamos, ¿tenemos que hacer testamento en vida? Sin duda que sí, es la mejor opción. Más adelante veremos las ventajas de hacer este testamento, por lo que es absolutamente recomendable y además económico, como he dicho antes. Cuando la persona no hace testamento y fallece, seguro que hay personas que tienen que heredar. Esto suele ocurrir, seguro que hay gente para heredar, haya o no testamento, y si existen bienes hay que repartirlos. En este caso se llama la sucesión intestada, es lo que se llama el no tener testamento, es una sucesión intestada. ¿Qué ocurre en estos casos que no hay testamento? ¿De qué manera se reparten los bienes de una herencia en los que no existe un testamento, como hemos dicho? ¿Puede heredar sin testamento previo? Pues vamos a verlo. Nos encontramos ante la sucesión intestada, es decir, no hay testamento. Cuando la persona fallece y no se da esta circunstancia que establezca cómo han de repartirse sus bienes, en este caso deberá aplicarse la repartición conforme a derecho y se produce lo que se llama la sucesión intestada, que tiene carácter residual, es decir, se aplica el valor final de un activo. Y por lo tanto tiene lugar cuando se da el caso de que la persona fallece y no deja testamento, o bien el testamento no contiene quién es el heredero, con lo cual tiene un fallo importante. Tercero, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero. Y en cuarto lugar, cuando éste no tiene capacidad para heredar. Bien, ¿quién hereda en la sucesión intestada? Cuando no hay testamento, la ley señala que heredan los herederos legales. En primer lugar, los hijos del fallecido. Después, su viuda o viudo. Y en su caso, el Estado. Bien, ahora vamos a ver el testamento ante notario, que es lo más importante. No es necesario concretar todos los bienes que se tienen, ya que es posible que en el momento de la muerte del testador los bienes difieran a los que se tenían en el momento de su redacción. Como norma general, se pueden designar como herederos a las personas que se crean convenientes, pero dentro de los límites que establece la ley, ya que es preciso respetar la legítima que corresponde a cada descendiente. El espíritu del testamento es evitar problemas entre los herederos y además se respete la voluntad del testador. En herencias complejas se puede recurrir a un mediador, como puede ser el albacea o el contador partidor, que se llama así. Y en caso de menores,
siempre hay que nombrar un tutor. Bien, el testamento abierto notarial es casi el único testamento que se hace hoy en día. Es el que más éxito tiene. ¿Por qué? Porque tiene enormes ventajas frente a los otros. Se trata de hacer constar la última voluntad del testador en escritura pública ante notario, pudiendo beneficiarse el testador de su asesoramiento y consejo y de la seguridad de que las cláusulas del testamento estarán dentro de la legalidad. Por tanto, el notario informa y asesora al testador de las diversas formas en que puede disponer de sus bienes y cómo conseguir lo que quiere, es decir, que se cumpla su voluntad. Por lo tanto, las posibilidades que ofrece el derecho, en este caso, son muchas. El contenido y características del testamento es importante en cuanto a que no es obligatorio decir en qué bienes se concreta cada parte de cada uno de los herederos. Lo más frecuente, si se tienen hijos, es que se les nombre herederos por partes iguales, sin hacer mención alguna de los bienes, sino aplicando un porcentaje igual para todos ellos. Será después de fallecer el testador cuando los nombrados en el testamento tengan que hacer un inventario de los bienes y deudas que aquel tenía y proceder a su reparto. Es posible que un testador quiera atribuir a una o varias personas un bien concreto, sea un inmueble, una joya, el dinero que exista en una cuenta corriente o cualquier otra cosa. En este caso se realiza lo que se denomina un legado. El testador lega ese bien específico. El legado puede efectuarse a favor de los herederos forzosos, sean descendientes o ascendientes, o de otras personas o instituciones. En todo caso, deberá respetar los límites que imponen las legítimas a los herederos. Los legatarios, que son los beneficiados con un legado, únicamente reciben lo señalado por el testador, portante, y el resto se adjudica a los herederos, que son los que adquieren todo lo que tenía el fallecido y que no haya legado especialmente, incluidas las deudas, que estarán obligados a satisfacer en el caso de que acepten formalmente la herencia. El testamento siempre es revocable, es decir, siempre puede cambiarse en cualquier momento. El que lo otorga puede hacer cuando quiera otro posterior y modificarlo. Por otra parte, es un documento personal, no hay que entregarlo en ningún registro ni oficina y no impide al testador disponer de sus bienes, igual que si no lo hubiera hecho. Constituye ni más ni menos la voluntad de la persona sobre cómo ha de repartirse sus bienes cuando falte, pero no afecta a su vida. Dentro del testamento ante notario hay uno que es una modalidad que también tiene mucha frecuencia, que se llama del uno para el otro y después para los hijos. Este es un testamento que se da entre los cónyuges. Este testamento da la seguridad de que mientras viva cualquiera de los dos cónyuges tendrá derecho a residir en la casa y utilizar el patrimonio, y que cuando los dos falten pasará a los hijos por partes iguales, incluso aunque el viudo contraiga nuevo matrimonio, porque no es propietario, sino usufructuario. Se puede denominar en el lenguaje común del uno para el otro y a falta de los dos para los hijos. Y verdaderamente
es una expresión que se ajusta perfectamente a su contenido. Es tan sencillo que no es extraño que sea el modelo más utilizado, es decir, el uno para el otro. Por los matrimonios que acuden al notario a otorgar testamento, cada uno de los cónyuges ha de otorgar este testamento por separado, no porque son documentos individuales, es decir, no pueden hacer los dos un testamento, sino uno y uno. El caso más típico es el de un matrimonio con hijos que va a hacer testamento. La idea que suele tener es que el viudo o viuda quede con los mayores derechos posibles y, en particular, que pueda seguir disfrutando de la casa o de los bienes mientras viva y que después pase a sus hijos por partes iguales. La forma de hacerlo es legando cada uno y respectivamente el usufructo universal, es decir, de todo lo que tenía el fallecido al cónyuge que sobreviva y nombrando herederos por partes iguales a los hijos. Así el marido o la mujer que queden viudos puedan usar y percibir las rentas y frutos del patrimonio de los dos mientras viva, de modo que, por ejemplo, tiene derecho a vivir en la casa sin que los hijos puedan negarse a ello. Si existen arrendamientos, percibirá las rentas y, en general, se beneficiará de todo lo que produzcan los bienes que antes eran de los dos, pero en ningún caso podrá vender nada que sea del fallecido, sin que todos los hijos presten su consentimiento. Cuando el viudo fallezca, los hijos recibirán sin ninguna limitación la herencia de los dos padres. Por tanto, el viudo o viuda siempre podrá disponer libremente de su mitad de gananciales, después de haberse repartido los gananciales entre éste y sus hijos, aunque esa mitad no la recibe por herencia del fallecido, sino que era ya suya con anterioridad. Los efectos de testamento se circunscriben a la mitad de gananciales del fallecido, más sus bienes privativos, es decir, aquellos que haya heredado a su vez, haya recibido por donación o los que tuviera antes de contraer matrimonio. En este tipo de testamento, con el fin de evitar una posible lesión de la legítima de los hijos, se incluye con lo que se conoce como cautela socini. Si alguno de los hijos no acepta que su padre o madre viudos reciban el usufructo de todos los bienes, pues siempre pueden reclamar su legítima estricta, pero libre del usufructo. Y entonces este hijo pierde todo lo que no sea la legítima estricta, en beneficio de los demás hermanos que sí la acepten. De esta manera hay más garantías de que los hijos respeten la voluntad de los padres. Esta fórmula se complementa muy a menudo ofreciendo al viudo la alternativa de recibir, en vez del usufructo de todos los bienes, la máxima atribución posible en propiedad, que en derecho común es 1/3. El viudo valorará, atendidas su edad y sus circunstancias, si prefiere el usufructo o concreta su porción hereditaria en bienes que sí pueda vender sin contar con sus hijos. ¿Quiénes son los herederos? Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos ellos a partes iguales. Si alguno de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar. Si este hijo tenía a su vez descendencia, le corresponde a su padre o madre. Si el hijo fallecido no tenía descendencia, la herencia se divide solo entre los hijos que estén vivos, a la muerte del padre o la madre. Si el fallecido estaba casado, a su cónyuge le corresponde solo el usufructo de 1/3 de la herencia. Además, como es natural, le corresponde la mitad de los bienes que sean gananciales, porque esos bienes son ya en vida de los dos, a partes iguales. Y en el caso que no tengan hijos, ¿cuál es el orden? Pues sus padres por partes iguales, si viven los dos, y si solo vive uno, pues todo para él. Y si no viven los padres, pues
el viudo o viuda sería el único heredero, y si no viven sus padres, los padres del cónyuge, pues en el momento de su muerte, sus hermanos, hijos, tíos, etcétera, etcétera. Y por último, si no hay parientes, si no hay ningún pariente como descendiente de los antes citados, en definitiva, si muere sin testamento y sin parientes, automáticamente hereda el Estado. ¿En qué orden se hereda? Conforme establece el Código Civil, los herederos lo harán siempre en el siguiente orden. Primero, los hijos y descendientes. Segundo, los ascendentes, que son los padres, padre, la madre. El cónyuge. Si no hay descendientes ni ascendentes, hereda el cónyuge, a menos que estuvieran separados judicialmente o, de hecho, en el momento del fallecimiento. Los hermanos. Los parientes. Y en último extremo, como decíamos antes, el Estado. Y el reparto sería el siguiente. Cuando no existen familiares con derecho a heredar, lo hace el Estado, que repartirá esta herencia de la siguiente forma. 1/3 irá destinado a instituciones municipales del lugar del domicilio del fallecido, de beneficencia, de instrucción, de acción social o profesionales de carácter público o privado. Otro 1/3 irá a instituciones provinciales del mismo tipo que las anteriores, pero de la provincia del fallecido, prefiriendo tanto entre unas como en otras aquellas a las que haya pertenecido el causante por su profesión y haya consagrado su máxima actividad. Y por último, mejor dicho, el último 1/3 se destinará a la caja de amortización de la deuda pública, salvo que por el tipo de bien heredado el Consejo de Ministros decida darles otra aplicación en todo o en parte. Hay que tener en cuenta que existen comunidades que cuentan con legislación propia en materia de sucesiones, por lo que este orden puede verse alterado. Así pues, se establece un orden distinto si nos encontramos en alguna de las siguientes comunidades como Aragón, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Galicia. Bien, ¿qué hay que hacer para recibir la herencia? Para recibir los bienes que nos corresponden por herencia es preciso seguir los siguientes pasos. En primer lugar, reunir la documentación necesaria, que será certificado de defunción, certificado de cobertura de fallecimiento y declaración de herederos que se puede pedir ante el notario o ante el juzgado. Posteriormente, se realiza un inventario de bienes que tenía el fallecido, además de sus deudas. Luego, se realiza el reparto de los bienes entre los herederos. Para ello hay que hacer lo que se llama el cuaderno particional. Luego, pagar el impuesto de sucesiones y donaciones a la comunidad autónoma en la que vivía el fallecido. Y para hacerlo contamos con un plazo de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que pueda prorrogarse por 6 meses más si se solicita antes del 5.º mes. Y por último, se recibirán los bienes que deberán ser inscritos en ciertos casos, como puede ser una vivienda u otro bien inmobiliario en el registro. ¿Se tienen que determinar los bienes que se dejan en la herencia? La ley no obliga a dejar constancia de cuántos bienes se dejan en la herencia, ya que el heredero o herederos los recibirá todos, siempre que no se diga lo contrario. De esta manera, el fallecido puede dejar escrito que un determinado grupo de bienes corresponda a otras personas y que los herederos reciban el resto de los bienes. Esta medida está orientada a evitar que haya un desfase de bienes entre los que están escritos
en el testamento y los que realmente quedan en el momento de la muerte de la persona. Es por ello que se establece la posibilidad de que los herederos, una vez llamados a heredar, hagan un inventario de los bienes que quedan en el momento de heredar, no antes. Cabe recordar que es la voluntad del testador la que rige el reparto de los bienes y puede ser que a cada hijo le corresponda una porción diferente de la herencia. No hay un mandamiento legal en el caso de los testamentos que obligue a repartir en partes iguales la herencia entre los hijos, ni tan siquiera en el caso de estar casado, que el viudo o viuda reciba más bienes que los hijos. Pues bien, el testador no puede disponer de todos los bienes libremente, porque en España el testador no puede dejar libremente todos sus bienes, ya que la ley le obliga a respetar la legítima que corresponde a sus descendientes y el tercio de mejora. La normativa establece que un tercio del total de la herencia debe recaer forzosamente a los hijos del fallecido. De esta manera se quiere evitar que, por malas relaciones entre padres e hijos, uno de ellos se quede sin heredar. El tercio de mejora, en cambio, sirve para que el testador reparta una parte de la herencia en favor de un descendiente al que tenga especial consideración. Solo se puede realizar a favor de descendientes, el tercio de la mejora. Por lo tanto, las personas que tienen derecho a recibir un cuarto de la herencia son los descendientes, es decir, los hijos, aunque a falta de estos, los nietos. Pueden solicitar el pago de la legítima. Luego, los ascendientes, en caso de que los padres del fallecido sobrevivan, también tienen derecho a cobrar la parte correspondiente a la legítima. Cónyuge también tiene derecho a cobrar su parte correspondiente a la legítima, los cónyuges que sobrevivan al testador. Y en relación al cónyuge, todos los bienes que tenga el fallecido van al cónyuge que sobreviva y se nombra herederos por partes iguales a los hijos. La viuda o viudo puede usar la vivienda y percibir las rentas de sus bienes y podrá disponer libremente de su mitad de gananciales. Los hijos, en este caso, si quieren, pueden reclamar su legítima. El viudo tiene la alternativa de recibir, en vez del usufructo de todos sus bienes, la máxima atribución posible en propiedad, que en el derecho común es un tercio, y puede vender sin contar con sus hijos. Y ya para ir concluyendo, vamos a fijarnos que hay dos tipos de herencias, una que se llama la pura o simple, y en este caso el heredero responde de las deudas del fallecido y se compromete a pagar incluso con sus propios bienes las deudas. O bien la herencia que se llama a beneficio de inventario. En este caso se responde de las deudas, pero se paga con lo que hereda, nunca con los bienes propios, lo cual es importante a la hora de hacer una liquidación. El impuesto de sucesiones es un pago que se hace ante Hacienda y se expresa sobre el valor neto del patrimonio heredado. Hay un plazo, como he dicho antes, de 6 meses desde la fecha del fallecimiento para liquidar el impuesto o, en su caso, pedir una prórroga de otros 6 meses más, siempre que se haga en el 5.º mes. Considerando todo lo expuesto, quiero decir que ante la ausencia de testamento hay que ir siempre al notario y solicitar una declaración de herederos, lo cual dificulta el proceso y lo encarece bastante. Luego, también se puede dar el caso de que un heredero renuncie a la herencia. Esta renuncia debe ser expresa y ante notario, y es para siempre. No es posible la revocación. Y por último,
quiero apuntar una novedad que se ha producido en el País Vasco recientemente, mejor dicho, en el 2015 se ha modificado la ley allí en relación de la herencia con los hijos. Es una situación bastante curiosa. ¿Se puede desheredar a un hijo? Las causas que cita la ley para desheredar un hijo son muy complicadas a la hora de cumplir. Lo dice aquí el Código Civil. Y no son muy comunes, porque son muy complejas y muy difíciles de demostrar. Pero aún así, en España solo se podrá desheredar a un hijo si se ha calumniado al padre y hay una herencia firme que le envía a prisión al hijo por ello. Si ha intentado matar al testador o a su cónyuge, si no ha alimentado al padre cuando éste lo necesitaba por su estado o no se ha prestado los cuidados necesarios durante su vida, si no tiene relación alguna con los padres. Estos son los motivos que nos da el Código Civil a la hora de desheredar a un hijo. Pero es muy complejo demostrar todo esto y llevarlo a cabo, y además muy doloroso. En el caso de que algún hijo incurra, como hemos dicho, en estos supuestos anteriores, las causas de desheredamiento, parte de la legítima que le correspondiera a éste pasará a recibirla alguno de sus hijos, es decir, los nietos del testador, pero no el propio hijo desheredado. Y la novedad que comentaba es que esto ocurre aquí y en muchas comunidades en España, pero sin embargo en el País Vasco, a raíz de la ley 3 de octubre de 2015, permite apartar a uno o a más hijos de la herencia sin tener que dar explicación alguna. No tiene que estar en ninguno de estos supuestos que he dicho antes. Sencillamente, en el testamento lo que hace es que omite su nombre, es decir, lo silencia. Y automáticamente queda desheredado. Esto, bueno, es bastante llamativo y novedoso porque se ha dado en el País Vasco y según dicen informaciones no legales de que justamente se producen muchos problemas cuando los hijos entran en prisión, cuando los hijos son toxicómanos, cuando los hijos pues cometen delitos de gravedad, bueno, o sencillamente que los hijos pasan olímpicamente de los padres, es decir, los ignoran completamente y solamente aparecen en el momento en que hay que recibir la herencia. Entonces, bien, han sacado adelante esta ley allí y tiene absolutamente vigencia y se aplica. Ha tenido mucho éxito, lamentablemente. Bien, dicho esto, espero que no haya sido mucho tostón para vosotros, tanta materia, pero creo que es importante que conozcamos aspectos del testamento, aspectos, qué es lo que podemos hacer y no hacer, qué es lo que más interesa, ¿y qué deberíamos de hacer? Evidentemente, hacer testamento, sin declaración de los bienes, porque los bienes cambian a lo largo de la vida de la persona, pero sí tener una declaración de quiénes son tus herederos. Y luego, bueno, pues luego solamente practicar el inventario y ver también en este testamento el testador cómo ha plasmado su voluntad, si quiere mejorar a alguien, si quiere dejar cosas concretas a alguien, es decir, y luego ya practicar lo que es la repartición de los bienes.
Así que si queréis alguna pregunta de lo que hemos comentado, aquí estoy. ¿Perdona? Una herencia que no se pagan los derechos reales y que prescribe a los 5 años. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esto... No, pero esto ya no es un tema de testamento, es un tema tributario, es un tema del impuesto de sucesiones de Hacienda. Sí, pero el aspecto tributario no lo he contemplado, pero puede ser otro debate. De acuerdo. Pero el tema de sucesiones... Sí que existe eso, ¿verdad? Sí, existe. En todo hay prescripción. En todo hay una prescripción. Lo que pasa depende de lo que sea, puede ser 5 años, puede ser 10, puede ser 20. Depende de si es un tema administrativo, si es un tema... El tema tributario normalmente máximo son 5 años. Y depende, porque también dependerá del lugar, dependerá de las cuantías, dependerá... Es decir, no se puede dar un dato genérico porque hay que ver realmente qué es, qué caso concreto. Y además, ¿en qué comunidad? ¿En qué comunidad? Porque los impuestos se pagan siempre en la comunidad autónoma donde se practica el tema. Entonces, pero eso es un tema puramente tributario. Hablando de la legítima. Perdón. Sí. Hablando de la legítima. Sí. Cuando muere un cónyuge. ¿Sí? ¿En qué proporción es la mujer y los hijos? Cuando muere el viudo, o sea, cuando muere una persona de los dos, automáticamente pasa todo al cónyuge. Es decir, los herederos no pueden materializar la herencia. Es decir, pasa todo a la viuda. Aunque no hayan hecho herencia, aunque no hayan hecho testamento. Aunque no haya hecho testamento. O sea, pasa directamente al cónyuge, tiene todos los derechos al cónyuge. Lo único que puede hacer el cónyuge es que, en función de las necesidades que tenga, es que puede decir, pues de lo que a mí me pertenece o de lo que es mío propio, no de lo usufructo, yo puedo vender incluso sin pedir consentimiento a los hijos, porque es parte patrimonial, que es otra cosa. Pero pasa directamente siempre al viudo o la viuda. Como el hijo tiene derecho a la legítima. Sí. Esa legítima pero la legítima cuando ha fallecido el otro padre, claro. Mientras no. Pero eso sí se hace el uno para el otro, pero si no, sí. ¿Perdona? Si se hace el testamento ese que has dicho tú, del uno para... Del uno para el otro, pero... Ahí sí, pero si no, cuando se muere, los hijos tienen derecho. No. Los hijos, depende si tiene el testamento. Si hay un testamento y diga lo contrario. Pero como norma general, pasa automáticamente al cónyuge. Esa es la norma general. ¿Y si la pareja no está casada? Entonces tiene que haber el reparto de los herederos. Claro. Bueno, lo que pasa... No, lo que pasa es que ahí... Bueno, depende de la circunstancia, porque ahora se da, antiguamente no, pero ahora se da mucho lo que es la pareja de hecho. Sí. Si la pareja aunque no esté casada, pero es una pareja de hecho y está registrada y reúne todos los requisitos... Aunque no tengan hijos. Aunque no tengan hijos, claro. Sí. Es que antiguamente no había lo de pareja de hecho, pero ahora si se registra... ¿Perdona? Hereda como viudo, como viudo. Sí, tiene los mismos derechos. Es decir, civilmente tiene los mismos derechos. A no ser que haya hecho la repartición en vida. Eso es diferente. O que haya hecho testamento. Eso es diferente. ¿Es mejor hacer la repartición en vida o venga? Es que depende de la circunstancia de cada uno y depende del patrimonio que sea. Es que no hay un modelo para todo el mundo igual. Estas son pinceladas de lo que dice la ley, de las herramientas de las cuales podemos tirar de ellas. Lo aconsejable es que cuando queramos hacer testamento, es que directamente nos vayamos a un notario de confianza. Entonces, y nos vamos, pero no solamente vamos a hablar con él, no, hacemos la repartición, es decir, hacemos un detalle, la libreta repartidora que decíamos antes, hacemos un detalle de cuáles son nuestros bienes.
y le vamos al notario y le decimos, todos estos bienes que yo tengo los quiero plasmar en un testamento y quiero que esta casa o esta finca vaya a no sé quién, la otra finca vaya a no sé cuántos, lo otro no sé qué. No, lo puede decir como quiera, es decir, puede ser en usufructo o puede ser reparto directo, que sería un legado, que es lo que hablábamos antes. Es decir, el testador hace un legado con los bienes y luego reparte lo que queda con los herederos legales. Pero sigue siendo el dueño. Lo que pasa es que está hecho la repartición. El testador puede hacer muchas cosas porque hay muchas herramientas legales para hacerlas. Lo que pasa es que de ahí viene a que vayamos a un notario. Es la mejor solución. Y si la cosa es muy sencilla, simplemente es un testamento abierto, como decíamos antes, que nombramos herederos, pero no decimos qué. No decimos qué, no decimos qué bienes hay, simplemente decimos, mis herederos son fulanito, venganito, no sé qué, no sé cuántas, calidad de hijo, calidad de no sé quién, calidad de no sé cuántos y tal. Y entonces mis bienes serán repartidos a partes iguales, pues ya está. O no, yo quiero que fulanito, venganito tenga no sé qué, que venganito tenga no sé cuántas. Entonces eso se llama legado. Se llama legado. Y luego lo que sobre del legado, es decir, lo que quede, no lo que sobre, lo que quede, automáticamente lo que se hace es los repartos conforme a las particiones legales. De ahí viene, eso se hace normalmente cuando hay grandes fortunas, cuando hay fincas, es decir, pues al hijo mayor se le da una finca agraria porque la va a poder explotar y a los otros le dará las cuentas bancarias o al otro le dará otras cosas y luego, pero siempre hay que respetar la legítima, a los herederos descendientes y ascendientes no se les puede quitar, salvo en el caso que he dicho del País Vasco. Bien, es un lenguaje lógicamente complejo para que no, bueno, como yo, que no tengo tampoco grandes conocimientos jurídicos, pero yo lo he entendido, creo que todo. ¿Sí? Qué bien. Sí, lo entiendo. Y si yo lo he entendido, vosotros también. Bueno, y luego dentro de este contexto, no olvidéis que el grupo de vida ascendente no solamente se reúne para meditar y contemplar el Evangelio de cada domingo para aplicarlo a la vida, desde el punto de vista ético, moral, religioso, sino que bien sabéis, que os lo he dicho muchas veces, que afecta a todas las dimensiones de la vida. Sabéis que en momentos determinados, bueno, según la realidad que según lo está viviendo, dentro del grupo, dentro del movimiento, dentro de la parroquia, bueno, pues en este caso hemos invitado a Inma Canet para que nos hable de esta cuestión. Bueno, pues hace un tiempo invitamos a unos de tema médico, vinieron unos enfermeros del Hospital de la Vila. Bueno, y pronto, cuando me digáis, pues invitaremos a otro ponente. Hable de lo que os preocupe. Recuerdo que la última vez se habló pues de la diabetes, recordáis, y de estas cuestiones importantes, no solamente en lo que afecta a cómo me pincho o dejo de pincharme, sino lo que afecta a la misma salud en su integridad, a la calidad de vida. Bueno, pues pronto también tendremos otra posibilidad de abordar cuestiones humanas. Ya sabéis que la vida cristiana, la vida de fe, no solo nos prepara para ir al cielo, nos prepara para vivir en la tierra. Entonces vivimos en la tierra con nuestros problemas. Si tuvierais 30 años, pues abordaríamos temas de gente de 30 años, pero estamos abordando cuestiones pues, que afectan a vuestra realidad de jubilados, de mayores y con alguna que otra gotera, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas son las que nosotros tratamos de abordar. Gracias por vuestra presencia y gracias aquí a los representantes de la diócesis, en este caso del secretariado y de la vida ascendente de diocesana, que estáis aquí, habéis desplazado desde Alicante. Bueno, muchas gracias.